Alguien dijo que si un día nos quedáramos sin la Biblia y si pudiéramos elegir un libro para quedarnos a leer, sería el libro de Romanos. Con el libro de Romanos usted prácticamente tiene todo el Evangelio, tiene toda la Biblia en resumen. Es un libro que ha transformado vidas, familias, ciudades y naciones. Cuando realmente llegas a conocer el corazón de este libro y cuando abres tu mente a entender el mensaje que tiene Romanos, ha transformado hombres como Wesley, Spurgeon, Lutero, naciones como Inglaterra, Escocia, continentes como Europa. Han habido avivamientos extraordinarios que han cambiado la sociedad de una forma increíble. Entonces, cuando usted y yo estudiamos el libro de Romanos, abramos nuestro corazón y nuestra mente a ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y dentro de nosotros. A veces estamos tan preocupados de lo que se puede hacer fuera de nosotros en el mundo del cristianismo. Y cuando nos enfocamos tanto afuera, caemos en una vida quizás muy rutinaria en cuanto a nuestra relación con Dios. Y si no caemos en una vida rutinaria en nuestra relación con Dios, caemos en el legalismo. Y eso es lo que vamos a ver esta noche, es adiós al legalismo. Si muchos de nosotros nos hemos estado quizás relacionándonos con Dios a través de tradiciones, a través de la cultura, a través de la religión, esta noche Pablo va a decir que eso no es lo correcto. O podríamos también llamar aquí no a la bigamia espiritual, o sea, no podemos servir a dos señores, porque le pertenecemos a alguien y ese alguien es Jesús. En el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra maldición es la última del Antiguo Testamento. Así termina el escrito del Antiguo Testamento. ¿Se puede imaginar usted estar viviendo con esa palabra retumbando en su mente, en su corazón y sus oídos, la palabra maldición? Israel estuvo viviendo por 400 años escuchando esa palabra maldición. Y la maldición vino por la frecuente desobediencia y rebelión de ellos mismos. Decidieron dar la espalda a Dios. Y entonces, cuando nosotros en cambio en el Nuevo Testamento, en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí vemos en cambio entrar en escena a Jesús, entrar en escena el amor, la gracia. Israel estuvo viviendo bajo una carga de temor de la ley casi unos 400 años. Y durante esos 400 años se levantaron unos sacerdotes, unos líderes espirituales llamados fariseos. Su trabajo era definir e interpretar la ley. En definir e interpretar la ley, ellos añadieron 665 leyes más a las que ya habían, para que el pueblo pueda relacionarse con Dios. Y dentro de esas 665 leyes, inventaron 250 incisos que nada tenía que ver con la palabra de Dios. Vivir tratando de cumplir todo esto era muy difícil, era muy complicado. Era como cuando usted se va de viaje y lleva un montón de maletas. A mí me gusta viajar ligero, maleta de mano suficiente. Pero ¿ha visto usted algunas personas que llevan 5, 6, 7 maletas? De tal manera que caminan despacio y por el camino van golpeando al que parece y llegan más tarde. ¿Sabes? Cuando las personas viven cargando este tipo de maletas en cuanto a la religión, es muy peligroso vivir, es muy triste vivir de esa manera. Pero la nación de Israel se sentía con el peso del legalismo sobre ellos. Y cuando el peso del legalismo cayó sobre ellos, hizo que ellos vivieran una doble vida. Por lo general, el legalismo hace eso. En Juan 1:14 dice en cambio: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí va a haber un cambio estructural, va a haber un cambio de relación entre Dios y el hombre. Ellos se trataban de relacionarse a través de las leyes que habían creado, de las leyes que existían. Pero en cambio viene Jesús y dice que nuestra relación va a ser de gracia y verdad. El mensaje era diferente al legalismo. Y Juan continúa y dice en Juan 1:17: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Pablo va a comenzar a hacer lo mismo en Romanos capítulo 7, que debemos vivir en una relación con Dios, no con una religión, no con una iglesia, sino con Jesús.
que no le pertenecemos a un grupo religioso, que no le pertenecemos a un movimiento, sino le pertenecemos a Jesús. Cristo entra en escena con un mensaje de gracia y verdad. Y por eso Él dijo: venid a mí todos los cargados y los cansados, que yo os daré descanso. En Juan 1:16 dice: porque de su plenitud todos, dice, tomamos gracia sobre gracia. Este mensaje era nuevo, era radical, era con esperanza, después de estar viviendo 400 años bajo el legalismo. Muchos conocemos la gracia de la salvación, pero la gracia no termina con la salvación. Ese es otro de los problemas del cristianismo. Aceptamos la gracia, amamos la gracia, pero solo hasta la salvación. Pero la Biblia dice que la gracia son como las olas del mar, que jamás terminan. En el libro de Lamentaciones dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. En función de ese regalo que Dios nos ha dado, podemos relacionarnos mejor con Él. Pero mira lo que dice Gálatas 3:3, hablando a los cristianos que han desechado la gracia y quieren vivir relacionándose a través de la religión u otras cosas. Gálatas 3:3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Pablo siempre tuvo este conflicto con la iglesia, y hoy en día también hay el mismo conflicto. Que nosotros los seres humanos no tratamos de relacionarnos con Dios a través del amor y a través de la relación. Tratamos de relacionarnos con Dios a través de normas que nos imponemos nosotros o nos imponen otras personas. Y entonces cuando nos imponemos normas o nos imponen otras reglas, nuestra relación se vuelve estéril, difícil de cargar, difícil de caminar de esa manera. Entonces, la iglesia de hoy ha caído en los dos extremos. Los que no pueden con el legalismo han caído en el abuso de la gracia. Y veamos, antes de entrar a Romanos capítulo 7, para entender la libertad del legalismo y vivir fuera de ello. El legalismo dice: no hagas esto, no te vistas así. El legalismo tiene 3 efectos en la vida del cristiano. Marquen, 3 efectos tiene el legalismo en la vida del cristiano. Primero, te hace sentir culpable y condenado. Sirven a Dios por terror antes que por amor. Esos son los que vienen pensando: Dios me va a matar, Dios me va a castigar. Si no hago esto, Dios me va a desechar. Y yo creo que de eso se ha aprovechado la gran parte de la religión, y entonces ponen condenación en el corazón de las personas. Ya la relación con Dios no es por amor, es por obligación. Segunda cosa que hace el legalismo: guía a las personas a la frustración. Se creen y se sienten fracasados y vuelven atrás. O sea, no siguen adelante, porque ven que cada día ellos no pueden cumplir con lo que se les está exigiendo por parte de un grupo religioso. Son como los hámsters, están patinando en el mismo lugar. Y por eso vemos cristianos de 5, 10, 15, 20, 30 años aún sentados en la silla, aún sentados en el mismo lugar. No se arriesgan, no se levantan, no salen a servir al Señor porque están con miedo, porque el legalismo genera miedo. Dice: si tú no haces esto, no vas a poder agradar a Dios. Entonces, él, con miedo a fracasar a Dios, queda sentado en el mismo lugar. Eso también hace el legalismo. Número 3, el legalismo también hace que usted y yo nos llenemos de orgullo, que es el más peligroso. ¿Qué significa esto? El orgullo es el mensaje más peligroso porque te pones como juez de los demás. Hay aquellos legalistas que dicen: hermanos, hay que buscar la santidad. Sí, yo sé. Hermano, ¿por qué se viste así? Hermana, ¿por qué llega tarde? Hermana, ¿por qué no canta? Hermano, por esto, hermano, por lo otro. Son personas que buscan los defectos espirituales de todos los que están a su alrededor. Te hace sentir como un aire de superioridad de los demás. Eso eran los fariseos. Dice que ellos se vestían con ropas elegantes, hablaban suave, no se relacionaban con la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque se sentían que eran especiales. Y Jesús condenó ese tipo de vida. Dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que ponen cargas pesadas sobre el pueblo, pero ustedes ni con el dedo quieren moverlo. Entonces hay que tener cuidado con el legalismo. Primero, porque te guía a la frustración. Primero, porque te hace sentir culpable.
Después te guía la frustración o de lo contrario te hace orgulloso. Porque hay muchos que dicen, yo vivo una vida perfecta, mi vida es tan extraordinaria, mi relación con Dios es genuina. Vivir pensando de esa manera es peligroso. Número 2, el legalismo es fruto de lo que estamos estudiando. Entonces, ¿qué más ha ocurrido con la iglesia? Ha caído en los dos extremos. El número 1 es el legalismo y el otro es el abuso de la gracia. En cambio hay otra iglesia que dice, hermano, aquí todo es permitido, no hay problema, peque cuando quiera, arrepienta si es que puede, y así viven muchos. El abuso de la gracia de Dios. Entonces, los dos extremos son peligrosos, porque los dos me alejan de relacionarme con Dios. Tenemos que buscar el centro, tenemos que buscar el equilibrio, y a eso nos va a llevar San Pablo en el libro de Romanos, a eso nos ha estado llevando. En Romanos capítulo 6, verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Un cristiano que entienda este verso 14 de Romanos 6, dice, ¿estoy bajo quién? Bajo la gracia, bajo el dominio, bajo la dirección, bajo el poder, bajo la tutela, bajo la protección ¿de qué? De la gracia de Dios. Y estar bajo la protección de la gracia de Dios significa que tienes el favor de Dios todo y absoluto para ti. Pero nosotros muchas veces vivimos en el legalismo o vivimos en el libertinaje. Pero también quiero decirles que esta noche va a quitar de nuestra mente algo que ha venido envenenando a la iglesia en América Latina. Y hay 3 cosas que ha envenenado a la iglesia en América Latina. La número 1 es la tradición. Tienes que cumplir con esta serie de liturgias, con esta serie de cosas, de sacramentos, porque si no cumples con eso, tú no eres cristiano. Y nos han hecho vivir en la tradición. Lo que le dijeron a mi abuelo repitió a mi padre me repitió a mí, probablemente tú vas a repetir a tus hijos. Y vivimos cegados por la tradición que hemos heredado. Otro veneno para la iglesia de América Latina es la cultura. Es que es cultural, llaman hoy en día la idolatría. Es que es parte de la cultura. La cultura lo hace, entonces yo también tengo que ser parte de ella. La tradición y la cultura han hecho que el pueblo de Dios se aleje de la palabra de Dios. Y la más peligrosa es la ignorancia. El veneno de la iglesia en América Latina es la ignorancia. Si yo te pregunto a ti, defiéndeme tu fe, dime si eres cristiano, pero pruébame con las escrituras, lo podrías hacer. ¿Lo podrías enfrentar a alguien que cuestione quién eres? La tradición, la cultura y la ignorancia nos han hecho que vivamos lejos de Dios. Entonces, lo que Pablo está haciendo es tratar de quitar todo eso de nuestra mente. Y en Romanos capítulo 7 dice, adiós al legalismo, adiós a la bigamia espiritual, porque si somos bígamos espirituales, tenemos a Dios y tenemos al mundo. Nos hemos casado con los dos. Parece que vivimos con los dos, convivimos con los dos. Y esta noche Pablo va a decir, eso es imposible. Romanos capítulo 7, verso 1 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, o sea, cada uno de ustedes conocen la ley, conocen las escrituras, han escuchado alguna vez que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. El mensaje es sencillo. Dice, usted murió a la ley. Estoy hablando a los que conocen la ley. En el capítulo 5, Pablo dice que el hombre justificado está en paz con Dios. Ese era uno de los regalos. En el capítulo 6 dice que el hombre justificado ya no está bajo el dominio del pecado, está libre del pecado. Y en el capítulo 7 habla de esta vida como estamos libres de la ley. 3 cosas, paz con Dios, libre del pecado y libre de la ley. Una ley, cualquiera que sea, tiene autoridad sobre la persona mientras viva. Mientras usted está vivo, tiene que pagar los impuestos. Tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono. Tiene que pagar todo lo que exige este país. Tiene que pagar el IVA. Si choca el carro, las leyes de tránsito le caen encima. Si no paga las deudas, los bancos le cobran legalmente. Mientras usted está vivo, la ley tiene poder absoluto sobre usted. Y los que tratan de evadir la ley, tarde o temprano, terminan pagando las consecuencias de querer evadirlas. Entonces, la ley les impone obligaciones únicamente a los que están vivos
y no tiene ninguna autoridad sobre los que están muertos. Estos últimos están tanto literal como figurativamente muertos para la ley, ni cumplen órdenes ni responden. No podemos cobrar impuestos a los que están en el cementerio. Oiga, Señor, quiero que pague el IVA. No va a poder hacerlo. La ley, entonces, lo que Pablo nos quiere hacer ver es que la muerte cambia la relación de la persona con la ley. Alguien asesinó a una familia. El juicio estaba demorando algunos meses y el día que le iban a dar la sentencia, la noche anterior, esta persona falleció. Entonces esta persona quedó libre del peso de la ley. No llevaron su cadáver para que escuche la sentencia. Entonces lo que Pablo está tratando de hacernos entender a nosotros es que estamos muertos a la ley, que ya no tiene poder absoluto sobre nosotros. Y las tradiciones y todo esto. Entonces, no podemos fingir que cumplimos la ley y así mostrar que nuestra justicia depende de nosotros. En Colosenses 2:20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? Aquí está el legalismo otra vez en forma de preceptos. No hagas esto. No toques esto, no vayas allá, no mires esto. Es muy peligroso el legalismo porque te da un aire de superioridad frente a aquellos que están luchando, que están como yo, tratando de crecer. En vez de ayudarles a que crezcan, les detenemos o los frustramos. Y Pablo dice, ¿cómo? Si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso es lo que estaba viviendo la nación de Israel, porque los fariseos habían añadido un montón de leyes a las leyes que existían. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, usted y yo podemos ver que las leyes con el tiempo van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque las leyes van dejando de ser efectivas con el tiempo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo. Si usted quiere relacionarse con Dios bajo el legalismo, ¿le va a ser fácil o le va a ser duro? Le va a ser duro, le va a ser difícil, le va a ser complicado, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice, no codiciarás. Ah, claro, yo no codicio. No cometo adulterio, decían ellos. Pero el Señor Jesús fue más adelante y dijo, el hombre que tan solo desea una mujer y ha cometido adulterio. Quizás la ley puede modelar nuestra conducta, pero no puede cambiar nuestro corazón. Y la única manera de librarme totalmente del poder de la ley es que muero y la ley no tiene poder sobre mí. Y dice la Biblia que hemos estado estudiando en Romanos y aquí en Colosenses, acaba de decir que hemos muerto con Cristo. Estamos muertos. En Romanos capítulo 7, versos 2 y 3 va a ser una ilustración legal de cómo estamos separados de la ley y unidos con Cristo. Dice el verso 2, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. ¿Mientras cuándo? Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Pablo está usando una ilustración conocida por todas, que todos entendemos, que a diario nosotros sabemos de lo que significa el matrimonio. Y Pablo dice, no podemos estar casados con dos personas al mismo tiempo. Si usted realmente quiere quedarse libre, el otro tiene que morirse, para que usted tenga la libertad de casarse con alguien más. Pablo utiliza esta ilustración porque es una verdad aceptada por todos, para ilustrar de qué manera al estar unido a Cristo quedamos fuera del control de la ley. Deberíamos considerar la ilustración del matrimonio como lo es, porque no vamos a hablar del matrimonio esta noche. Es una ilustración, es una ventana para iluminar nuestra comprensión de esta unión, que ya no estamos unidos a la ley, pero estamos unidos ¿a quién? A Cristo. Estamos unidos a Cristo. Pablo usa la relación del matrimonio para ilustrar nuestra unión con Cristo. Así como un esposo
está unido a su esposa, así estamos unidos con Cristo nosotros. Y nadie tiene poder sobre nosotros porque estamos muertos para el pecado y estamos muertos para la ley. Hemos muerto a esas cosas. Entonces, también Pablo utiliza la unión con Cristo para ilustrar nuestra unión matrimonial. Él hace las dos cosas. Como usted en Efesios capítulo 5, verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Está usando la ilustración del matrimonio para decir, esa es la manera que una mujer tiene que estar unida a su marido. Y la manera que está unida a su marido es la manera que tiene que estar unido a Cristo. Entonces muchos de nosotros quizás estamos unidos a una iglesia, pero no a Cristo. Estamos unidos a una religión, pero no a Cristo. Somos parte de un movimiento, pero no somos parte de Cristo. Y lo más importante para nosotros como cristianos es que nuestra unión debe ser con Él y nada más que con Él. Verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo en Romanos está usando la institución del matrimonio como una ilustración para decirnos, de la manera que está unido un hombre y una mujer, así usted está unido a Cristo. Y si usted está pensando que puede liberarse del marido, la única manera es que éste se muera o que le mate. Muchas mujeres estarán pensando, le voy a matar, porque es la única manera que puede volverse a casar con alguien. Creo que este es el deseo de muchas esposas, ya que el marido tiene una costumbre medio abusiva. Él dice todo lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, cómo se debe hacer. Y la ley nos decía eso. Haz esto, no hagas esto, haz esto, no hagas otro. Hasta acá puedes ir, pero más allá no. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ustedes, al querer servir al pecado, a la ley y a Cristo, se convierten en adúlteros. No pueden estar sirviendo a los tres. No pueden estar sirviendo a los dos. Es únicamente a Cristo. Entonces, no somos bígamos espirituales, ni adúlteros espirituales. No somos eso, está diciendo Pablo a los cristianos. Después de muerto el cónyuge, estás libre para seguir solo o comenzar una nueva relación. Pero si quieres comenzar una nueva relación sin el apoyo legal, te convierte en adulterio. Tiene que haber el apoyo legal para vos volver a casarte. Y en este caso, Pablo dice el apoyo legal es que pruebes y me muestres el certificado de función de tu esposo o de tu esposa para volverte a casar. Es una ilustración que Pablo está usando. No vamos a hablar esta noche de las segundas nupcias, porque hay otros pasajes con Mateo que nos dicen, a causa de, es posible que el otro pueda divorciarse. Pero es una letra bien pequeña. Ese no es el caso de esta noche. Verso 4, mira lo que dice. Así también, hermanos míos, habéis muerto. ¿Quién murió, la ley o nosotros? Nosotros morimos a la ley. Dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, marque eso en su Biblia, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo es bien directo. Dice, usted y yo le pertenecemos a otro porque estamos muertos a la ley. Hemos muerto para ser de otro, pero analicemos lo que es morir. Primero, la muerte es la disolución de una unión. Esta es la muerte. El cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte es una disolución, es el romperse una unión. Entonces, cuando nosotros morimos para la ley, quedamos separados de la ley. Entonces, acabo con toda relación terrenal cuando me muero. Y cuando yo me convierto en cristiano, acaba toda relación con la tradición, con la religión y con la ignorancia. Acaba todo ese tipo de relaciones. Acaba con todos los planes que usted tenía. Mientras vivía usted tenía muchos planes. Cuando se muere, ¿qué pasa? Chao planes. Pero cuando muero para la ley y me uno con Cristo, ¿bajo qué planes debo vivir? Bajo los planes
de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué más? Desata todas las ligaduras. Cuando usted está vivo, está ligado a un montón de responsabilidades. Tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono, etc. Está ligado a amigos, está ligado a sociedades. Pero en el momento que se muere, queda totalmente desligado. Pero espiritualmente dice que nosotros estuvimos ligados al pecado, viviendo en el pecado, sirviendo al pecado, bajo la ley. Al momento de morir, quedamos desligados de todas esas responsabilidades. Nuestra responsabilidad con el pecado termina, se acaba. Y nuestra responsabilidad es ahora ¿con quién? Con otro, que es Jesús. Como dije, la muerte número 1 es la disolución de una unión, pero también la muerte es el comienzo de algo nuevo. Es el comienzo de algo nuevo. Hemos muerto a la ley para ser de Cristo. Y no hemos muerto a la ley para ser de una religión, de una tradición, para seguir un movimiento. Hemos muerto, dice Pablo aquí, para ser de Cristo, para que seáis de otro. La palabra otro significa de otra categoría, en otro estado, con otra persona. Eso es lo que ocurre cuando una persona ha perdido a su esposo. Comienza una nueva relación ¿con quién? Con otro. Su fidelidad es ahora hacia esa otra persona con la que se ha vuelto a casar. Sus planes están con esa otra persona. Su deseo está para esa otra persona. Su amor, sus pensamientos están hacia esa otra persona. Y Pablo está diciendo, esto ha ocurrido espiritualmente también con nosotros. Ahora le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Entonces, pero ahora que le pertenecemos a Cristo, hay un propósito en esa relación. Y dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Quién quiere comenzar un matrimonio y no hacer nada? ¿Cuál es el fruto del matrimonio? ¿Qué hay cuando usted se casa? ¿Qué cosecha? El fruto pueden ser los hijos, puede ser una casa, puede ser la prosperidad, porque nadie quiere cosechar cosas malas en un matrimonio. Usted se casa porque quiere tener compañía, con quien hablar, a quien expresarle su amor, su cariño. Tiene que haber frutos de un matrimonio. Pero ¿qué tal si ese fruto es de perversidad, de violencia, de adulterio, de groserías? Ese matrimonio va a vivir en la frustración, en la desesperación. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Qué frutos está dando? Porque dice Pablo, esa relación debe producir frutos para Dios. Entonces, un cristiano que está en unión con Cristo tiene que hacer evidente los frutos de esa relación con Cristo. Y la pregunta es, ¿hay frutos de esa relación con Cristo en tu vida? Así como hubo frutos de tu relación con el pecado, debe haber frutos de tu relación con Jesús. No fuimos liberados de la ley solo para flotar en este mundo aislados de todo cuanto existe. Somos libres de la ley, estamos unidos con Cristo, pero debe haber fruto de esa unión. La pregunta es, ¿hay fruto de esa unión? ¿Cuál es ese fruto? ¿Cuál es el fruto de un matrimonio? En Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mi discípulo. ¿Quién no quiere mucho fruto en un matrimonio? Se puede imaginar que usted se casa y ve a su esposa nada más una vez a la semana. Y el resto de la semana se pasa con el papá, con el tío, con los amigos, se va de viaje, se va a la playa y llega el domingo a ver a su esposa. ¿Cree que esa relación va a prosperar? ¿Cree que esa relación va a producir frutos? ¿Cree que esa relación va a ser una relación que el mundo admire? Quizás los que no valoran el matrimonio dirán, qué chévere tu matrimonio, porque solo le ves el domingo. Y eso es lo que está pasando también, como dije, en América Latina. Estamos unidos a la tradición, estamos unidos a la religión y vivimos en la ignorancia. Pero nuestra relación con Cristo es 24/7, amigos. Es constante, es diaria, es total. ¿Te puedes imaginar que una pareja solo se hablen una vez a la semana por 1 hora? Sería terrible. No conocería lo que el esposo tiene para ella, ni lo que la esposa necesita de él.
Hay cuantas cosas que usted y yo necesitamos decirle al Señor. Hay cuantas cosas que Él quiere darnos a nosotros, pero no recibimos porque hemos roto esa relación íntima. Tenemos una relación de papel, pero no tenemos una relación que realmente nos mantenga cerca de Él. Entonces, debe haber evidencia de esa relación, dice San Pablo, y un fruto que se lleve ¿para quién? Para Dios. Yo creo que toda relación trae frutos, amigos. La relación de pareja, la relación de amigos, la relación de socios, todo trae fruto. Y nuestra relación con Cristo debe ser evidente. ¿Hay evidencia de tu relación con Jesús? Es la pregunta. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí hay dos tipos de fruto. Fruto para vida y fruto para muerte. Y la pregunta es, ¿qué tipo de fruto hay en tu vida ahora mismo? Dice, cuando eras esclavo del pecado, cuando estabas bajo el dominio de la ley, había fruto que producía muerte. ¿Y cuáles eran esos frutos? Recordemos nada más para que quizás si estás todavía pegado, injertado, esta noche decidas cortarte de raíz de esos frutos que producen muerte. Mira lo que dice. Y manifiestas son las obras o los frutos de la carne, que son el adulterio. Se puede imaginar que un tipo que diga que es cristiano y sea adúltero, yo no creo que esté en una relación genuina con Cristo, porque Cristo claramente dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Él condenó el adulterio, no solo el acto del adulterio, sino también el deseo nada más por una mujer. ¿Qué más dice? Que son adulterio, la fornicación. Se puede imaginar que un joven diga, yo soy cristiano, voy a la iglesia, y se está acostando con cuanta chica aparezca en su camino, o una chica que se anda acostando con el uno y con el otro, y dice, soy cristiana. Esa no es fruto de una relación con Cristo. Ese es fruto de una relación con el pecado. Por eso digo, no podemos ser adúlteros espirituales. Después dice, inmundicia y lascivia. Se puede imaginar que un joven diga, o un hombre, o cualquiera de ustedes diga, yo tengo una relación con Cristo, y su hábito secreto sea la pornografía, la inmoralidad sexual. Eso es fruto de la carne, no de tu relación con Cristo. Después dice, idolatría. Se puede imaginar que alguien venga y diga, soy cristiano, pero todavía anda adorando a los santitos, golpeándose el pecho, poniéndose unas velitas por acá, yéndose de romería por allá. Es que es porque la cultura lo hace, porque la tradición me ha heredado. Dice, eso no es fruto de una relación con Cristo. Después dice, idolatría, hechicería. Se puede imaginar que uno de ustedes, voy a hacerme leer las cartas, voy a leer el horóscopo. Y usted viene a la iglesia y dice, soy cristiano. ¿Eso cómo se llamaría? Adulterio espiritual. Bigamia espiritual. ¿Qué más? Enemistades. ¿Se puede imaginar usted y yo cristianos y andamos peleando con todo el mundo? Odiando a todo el mundo. Después dice, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Eso no son fruto de una relación con Cristo. Eso es fruto de una relación con el pecado, de estar viviendo todavía bajo su dominio. Envidias, homicidios, borracheras. Se puede imaginar un tipo, viene por acá, dice, amo al Señor, y anda todos los fines de semana pegándose los tragos. Después dice, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán, no serán parte. Entonces esta noche tenemos que responder a la pregunta, ¿hay fruto de tu relación con Cristo o hay fruto de tu relación con el pecado? Porque el fruto de tu relación con Cristo dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, cuando usted pertenece a Cristo, está unido a Él con Cristo,
es porque ha roto una relación para entrar en otra relación. La pregunta es, ¿has roto total y absolutamente tu relación con el pecado y la ley? ¿O quieres estar sirviendo a los dos? Pero mira lo que dice verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que, aquí está, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Como le está diciendo Pablo, no es que el Señor nos ha liberado para que vivamos divagando por la vida, encerrados en una burbuja. Aquí en cambio dice, nosotros hemos sido liberados de la ley para que sirvamos en el nuevo régimen del Espíritu a Dios y no bajo la letra. Ahora vivimos y servimos bajo un nuevo pacto, bajo una nueva relación. En esta nueva relación es Dios obrando en nosotros. Esta es la realidad del nuevo pacto. Entonces, el servicio a Dios ya no es por tradición, ya no es por cultura, ya no es porque alguien me dice que tengo que hacerlo, es por amor. Un hombre que cumpla su obligación de esposo por obligación ya no es amor. Pero el hombre que sirva y a su esposa le ame y lo haga por amor, entonces esa relación prosperará. No habrá frustración, no habrá decepción, porque lo está haciendo ¿por qué? Por amor. Pero muchos de nosotros servimos a Dios por obligación. Nos relacionamos y cumplimos con nuestras obligaciones que deberían ser hechas por amor. Lo hacemos porque alguien nos dice que debemos hacer. En el libro de Jeremías nos habla acerca de este nuevo régimen del Espíritu, de servir a Dios en el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Jeremías 31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué era el Señor para Israel? Un marido. ¿Pero qué decidieron hacer ellos? Darle espalda a ese marido y volverse a la idolatría. ¿Qué cometieron ellos? Adulterio espiritual. Y dice la Biblia que Dios es celoso y Dios no comparte a su pueblo con nadie. En Malaquías les dio la espalda y les dejó. Dijo, ustedes me han abandonado, yo les abandono. Pero dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Qué? Dice Jehová, daré mi ley, ya no nos va a dar como dio en el Sinaí. ¿Se acuerdan que ellos hicieron el pacto en dónde? En el monte Sinaí recibieron 10 mandamientos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. ¿En dónde va a poner el Señor su palabra, su ley? En nosotros. Y la Biblia dice, el momento que usted entrega su vida a Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y usted se convierte en el templo del Espíritu Santo. Eso dice el libro de Corintios. Entonces, ya no servimos por obligación, por tradición. Ezequiel 11:19 dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, no afuera de ellos. En cambio, el legalismo trata de venir desde afuera hacia adentro. Pero dice que el espíritu está dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Lo que el Señor quiere hacer es un trasplante de corazón. Quitar ese corazón duro que usted tiene. Este corazón que ama fornicar, ama la hechicería, ama el adulterio, ama la borrachera, ama todas las cosas malas y reemplazar por un corazón que ame a Dios. ¿No le parece increíble eso? ¿Cuántos de nosotros necesitamos un trasplante de ese corazón? Todos necesitamos eso, pero tenemos que morir para que exista ese trasplante. Tiene que haber una muerte real dentro de nosotros para que podamos vivir nuevamente para Cristo. Después dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Para qué nos quiere cambiar el corazón el Señor? Dice, para que andemos en sus ordenanzas, para que guardemos sus decretos y los cumplamos y me sean por pueblo y yo seré a ellos por Dios.
¿Sabes? Es hermoso obedecer a Dios. No porque alguien me viene y dice, obedécele, porque si no te cae fuego del cielo. El momento que te enamoras del Señor, no te importan las consecuencias de la obediencia, pero sí te importan las consecuencias del pecado. Porque las consecuencias de la obediencia te hace ser un arma en las manos de Dios, un instrumento suyo para alcanzar este mundo. Alguien en quien el Señor puede depositar su unción y hacer cosas increíbles en tu vida, en tu familia, en tu ciudad, en tu nación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a romper esa relación con lo viejo y entrar en esta nueva relación con Dios? Porque el Señor dice que nos ha hecho suyos, le pertenecemos a Él para que le llevemos fruto, para que le sirvamos en el Espíritu. ¿Y cuántos de nosotros estaremos sirviendo en la carne? Es evidente cuando alguien está sirviendo a la carne, llega tarde, llega enojado, se va temprano, no ayuda, vive la carne. Todo lo que hace es en la carne. Y esa persona tarde o temprano va a terminar fundiéndose y va a terminar dejando al Señor. Pero una persona que sirve al Señor en el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, el Espíritu da fuerzas. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre David. Y miren lo que hizo David. El Espíritu del Señor vino sobre Sansón y mató al león, se enfrentó a muchos enemigos y venció. Cuando el Espíritu está obrando en la vida de un hombre, no hay fuerza de este mundo que pueda detenerlo. Él vence el pecado, Él vence las adversidades, Él está de pie, aunque un gigante esté al frente de Él. No le tiene miedo. Pero un hombre que ande en la carne estará como Saúl, escondido en la trinchera, con miedo, con temor. Verá a su enemigo más grande que él, porque está viendo a su enemigo y no está dejando que el Espíritu Santo vea al enemigo. Ahí la pregunta siempre me he hecho, ¿quién era el enano cuando David estaba enfrentando a Goliat? ¿Goliat o David? ¿Quién era el enano? Goliat era el enano, porque David tenía su Dios que es más grande que todo. Y lo que Goliat vio es a David pequeño, pero Dios le vio grande, más grande que Goliat. Es la diferencia, amigos, servir al Señor en el Espíritu. El servicio a Dios, que alguna ocasión todos hemos pretendido hacer como una especie de cumplimiento de la ley, es solo pretensión y no realidad. Es que tengo que hacer, eso es pretensión, no es un servicio real. El servicio verdadero que Dios acepta está representado por la presentación de nuestros miembros a Dios para servirlo a Él, porque es lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Presenten vuestros miembros, pongan al servicio de Dios y no del pecado. La pregunta es, ¿cómo se sirve a Dios en el Espíritu? Número 1, debe ser exclusivo el servicio al Señor. Él dijo, no se puede servir a dos señores, es exclusivo. O le sirves a Él o le sirves a Él, a nadie más. Número 2, el servicio tiene que ser sin pecado. En el libro de Malaquías, Él cuestiona y dice, ustedes dicen que me sirven, ustedes dicen que me aman, pero vienen a abrir las puertas por dinero. Nada hacen pensando en mi gloria, todo hacen pensando en su bolsillo y en su posición. Número 3, un servicio hecho con el sentido del deber, que tiene que ser hecho aunque me cueste la vida. Es un servicio hecho de esa manera, en sentido del deber. Y viene a la mente esas mujeres la mañana que Jesús resucita. Ellas cuando van a la tumba no esperaban encontrar a Jesús vivo. Lo que ellas van es a ungir un cuerpo muerto. Ese es servir al Señor con sentido del deber. Que aunque Él no nos tenga nada para nosotros, nosotros aún así lo servimos. Y ahí nos sorprenderá moviendo la piedra para que veamos el milagro que tanto queremos. También no servimos por gloria personal. No servimos porque yo quiero llamar la atención, porque la gente me pida el autógrafo a mí, porque la gente hable de mí. Dice que el Señor no comparte su gloria con nadie. Si alguien tiene que hablar algo de lo que hago, debe hablar de lo que Dios ha hecho o está haciendo en mí. Y el servicio al Señor es un privilegio que no todos tienen. Entonces, no tratemos de disfrazarnos externamente, sino obedezcamos al Espíritu que mora en nosotros. El servicio de Dios paga en la tierra, en la muerte y en la eternidad. Él no es deudor de nadie.
Entonces, esta noche, para concluir, número 1, legalmente hemos roto una relación para comenzar otra. ¿Qué relación hemos roto? Con el pecado y con la ley. Estamos muertos, pero ahora le pertenecemos a Jesús. Número 2, hemos dejado una relación de dolor por una relación de amor. Dice que el fruto del pecado trajo dolor, sufrimiento, pero mi relación con Cristo trae amor. Número 3, somos libres de todo aquello que nos humilla. ¿Y qué es lo que más ha humillado al hombre? El pecado trae vergüenza. Produce placer, pero trae vergüenza. Produce placer, pero trae decepción, amigos. Y para concluir, 2 de Pedro 3:18 es un verso, es un desafío para cada uno de nosotros. Dice, antes bien, creced en la gracia. No dice, crece en la religión, crece en la tradición, crece en la cultura. Antes bien, creced en la gracia. Si algo tenemos que valorar, si algo tenemos que entender, si de algo tenemos que apropiarnos, es de la gracia de Dios. Dice, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Ay de la esposa que no quiera conocer a su esposo, pronto le perderá. La pregunta es, ¿conoce usted a su esposo? ¿Conoce usted a su esposa? Y aquí Pedro nos desafía a conocer más a ¿quién? A Jesús. A veces nos interesamos tanto en conocer cosas que nada tiene que ver con nuestra relación y nuestra relación con Él, y no podemos estar relacionándonos con Él por muchas otras cosas. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando le conozcas a Él, la Biblia dice en 2 de Pedro 3:18, en la última parte del versículo, a Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Cuando le conozcas a Él y le conozcas bien, hablarás bien de Él y la gloria se llevará a Él. Es como cuando una esposa llega a conocer a un hombre como esposo y comienza a conocer sus virtudes y comienza a ver la calidad de hombre que es. No queda más que salir y contar a sus vecinas el gran esposo que Dios le ha dado. Y nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Por eso sé que la iglesia en América Latina no conoce a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si conociera a Jesús, la iglesia estaría dando de conocer a Jesús a aquellos que no conocen. Estarían presumiendo de Jesús, porque dirían, este es el Jesús que yo conozco. Con Él me relaciono. A Él le pertenezco. Pónganse de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta noche, por desafiarnos a conocerte más, por dejar a un lado la tradición, la cultura y la ignorancia y crecer en la gracia. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a servirte por amor, Señor. Y ayuda, Señor, que nuestra relación contigo sea una relación continua, cotidiana, diaria, pero una relación de amor, de gracia, de esperanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.